Bueno, sí, buenos días. De nuevo, un placer estar aquí con ustedes. Ahí estoy viendo algunos nombres, porque no veo las caritas, pero algunos nombres que creo que también estuvieron la semana pasada. Como dice Steven, hoy estamos en la segunda sesión de lo que es Meal Prep. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que vimos la semana pasada. Como les comentaba ese día, si ustedes no estuvieron la semana pasada, no pasa nada. Igualmente hoy van a entender perfectamente. Y si hay algo que no entienden, pues me preguntan y con mucho gusto los ubico. Eh, Como decía Steven, yo prefiero para que no se les vaya a olvidar la pregunta, si tienen alguna duda, que lo hagan en el mismo momento. Entonces, ya sea que lo hagan por el chat y Steven me va diciendo las preguntas o que levante la manita y les damos la palabra y entonces hacemos el espacio. Esto para que no se vayan a quedar con dudas y luego yo sigo avanzando y es capaz que se les olvida. Entonces, voy a compartirles pantalla para que tengamos una presentación que es como de apoyo. Mm. Listo. Bueno, entonces a mí siempre me gusta iniciar dando las gracias a quienes nos dan el espacio y la posibilidad de estar acá, ¿verdad? Entonces, en este caso, la Escuela de Nutrición, el programa PREANU, que es un programa que pertenece también a la Escuela de Nutrición, y la Junta UCR, en este caso, que son las oficinas de la universidad, en este caso, que nos están brindando el espacio para este aprendizaje. Ojalá que puedan sacarle mucho provecho. Este tema, como les decía la vez anterior, en realidad es como muy cercano a uno, porque nosotros siempre tenemos que estar pensando en qué vamos a comer, cómo nos vamos a alimentar, cómo vamos a hacer la alimentación, qué sé yo, para la semana que viene, para nuestra familia, qué le vamos a mandar a los chiquillos a la escuela, al colegio, qué vamos a llevar nosotros a la oficina, si compramos, si no, si compramos preparado, ¿verdad? Entonces es como un tema que es como muy cercano a nosotros. Pues porque todos vivimos el día a día, ¿verdad? Con esta incertidumbre y esta necesidad. La vez pasada hablamos un poquito sobre lo que se refiere el meal prep específicamente y algunas ventajas que tiene, la forma en cómo se hace, más o menos el ciclo, ¿verdad? Cómo se inicia y algunos ejemplos. Hoy vamos a ver específicamente técnicas básicas de meal prep, o sea, pueden tomar nota porque son cosas bastante específicas y algunos consejos básicos para iniciar en cada una de las técnicas. Aprovecho para decirles, bueno, pedirles disculpas por utilizar algunos términos en inglés aquí. En realidad, meal prep se refiere a la preparación de las comidas, simplemente, o preparación de alimentos, simplemente. Es un término como que se ha acuñado mucho aún en el español, ¿verdad? O sea, hay muchos lugares en donde uno encuentra bibliografía que usan esta mezcla que no es tan buena, ¿verdad? Ni tan bonita. Creo yo que porque es un término como que más fácil, ¿verdad? Como son palabras más pequeñitas, pues se usa un poco más fácil y ya se ha acuñado mucho. Entonces, en realidad se refiere a preparación de alimentos. Lo hemos usado así también como para que la gente lo comprenda y así también se ha usado en la escuela, por ejemplo, en los cursos que nosotros damos. Entonces, ahí me disculpo por utilizarlo de esta forma. En realidad, a lo que se refiere es la preparación de los alimentos. Y cuando hacemos referencia al meal prep, realmente se ha asociado a una manera organizada de preparar los alimentos, no a la preparación que hacemos en el día a día, ¿verdad? Sin una planificación ni nada, sino que se refiere específicamente a la planificación de los alimentos o a la preparación de manera organizada, a veces anticipada, ¿verdad? Ayudándonos de un menú, ayudándonos de un inventario, una preparación previa, etcétera. Entonces, es a eso a lo que se refiere. Entonces, tal vez como engloba cierto concepto, es un poco más fácil decirlo en inglés, ¿verdad? Que es un poquito más corto. Hay algunos otros términos que van a ver que puse hoy también en inglés, pero también los puse en español, sobre todo porque si ustedes quieren buscar alguna información en internet, ¿verdad? Creo que a todos nos ha pasado en alguna vez en la universidad, más en medios académicos, que estamos buscando información sobre un tema y cuando uno lo pone en inglés, es más fácil encontrar alguna información, ¿verdad? Porque hay alguna documentación, digamos, como mayor en inglés que en español generalmente. Entonces ahí se los puse de las dos formas, pero sí para explicarme un poquito que esa es la razón. Este es
el menú o la plantilla de menú semanal que Steven mencionaba que la Junta diseñó para ustedes. Entonces, esto es una plantilla que es editable, es un PDF editable. Ahí es que escucho a alguien. No sé si alguien tiene el micrófono abierto. Ahí. Sí, ¿verdad? Bueno, ahí no sé si, gracias Steven, o no sé si la persona lo observa. Gracias. Entonces, este es un PDF editable y entonces ustedes lo pueden tener en su celular o en sus computadoras o también lo pueden tener si lo quieren imprimir, lo pueden imprimir, lo plastifican y lo pueden tener, por ejemplo, en sus refrigeradoras. Entonces con Pilot lo pueden ir escribiendo y borran y entonces esto les sirve como para llevarlo. Les aclaraba la semana pasada que esto no quiere sugerir que ustedes tienen que hacer estos 5 tiempos de comida. Obviamente ustedes le pueden agregar aquí sábados y domingos si quisieran y esto de los tiempos de comida se los digo porque pues no es este el espacio en el que yo estoy educándolos sobre los tiempos de comida, ¿verdad? Entonces, si ustedes usualmente no hacen un tiempo de comida, pues esto no quiere decir que tienen que hacerlo, ¿verdad? Eso ya es una cuestión individual de cada uno, de cómo tiene su alimentación planificada o cómo tiene organizados sus tiempos de comida, ¿verdad? Entonces, no es este el espacio en el que les voy a educar sobre los tiempos de comida, pero para que sepan, ahí están todos los que usualmente las personas hacen, ¿verdad? O por lo menos de ahí podrían completar y dejar algunos en blanco. Entonces, esto Steven les va a pasar, o no sé si ya lo pasó, el link para que puedan accesarlo a través de la página de la Junta UCR. Entonces, ahí para que sepan que tienen este material disponible. Y aquí, bueno, pues lo que quería era revisar un poquito el ciclo del meal prep que hacemos en nuestros hogares o que deberíamos de hacer. Como es un ciclo, por supuesto, no tiene un inicio ni un final, pero simplemente por facilidad les recomendamos iniciar por acá, ¿verdad? Que es iniciar con la revisión del inventario para ver qué alimentos tenemos disponibles. Nosotros tenemos disponibles alimentos en, en alacena, ¿verdad? En refrigeración, a temperatura ambiente, en refrigeración y en congelación. Entonces es importante siempre revisar lo que yo tengo en estos 3 espacios. Posterior a eso, entonces yo hago una planificación del menú, que puede ser con la plantilla que vimos anteriormente. Así entonces me permito utilizar algunos ingredientes que ya tengo en mi casa, ¿verdad? Qué sé yo, cosas que tengo prontas a ponerse malas o a vencer o cosas que ya tengo preparadas, entonces me agilizan un poco el día a día. Y entonces con base en eso planifico y ahí entonces digo, bueno, hay algunas cosas que me faltan y esas cosas son las que necesito comprar. Planifico la compra y posteriormente hago la organización de la producción y el almacenamiento, que es ya cocinar y almacenar los alimentos, ¿verdad? La frecuencia con la que yo hago esto depende de cómo yo lo quiero organizar en mi casa. Hay personas que hacen las compras, qué sé yo, mensuales y los frescos a veces 2 veces en el mes, o hay personas que hacen los frescos una vez a la semana, por ejemplo, qué sé yo, frutas y vegetales. A algunas personas les gusta comprar la carne más fresca y no congelar, ¿verdad? Entonces, depende un poco de cómo lo tengan organizado en sus casas. Y entonces la producción pues era así mismo. Hay personas, yo les comentaba, que prefieren hacer, por ejemplo, la producción de los alimentos de la semana en un solo día, todo, ¿verdad? Que destinan, qué sé yo, sábados en la mañana o domingos en la mañana a hacer toda la producción de la semana. Hay otras personas que prefieren hacer 2 momentos de la semana, ¿verdad? Hay otros que no les gusta nada ya preparado, ¿verdad? Entonces prefieren todos los días cocinar, pero tienen una preparación previa, que es una de las fórmulas que vamos a ver. Entonces, hoy vamos a centrarnos aquí en la parte de producción para hablarles un poquito de las técnicas. Entonces, las técnicas son estas 3, las más usuales, que sería las preparaciones previas o preparación de los ingredientes, la cocción por tandas, que bueno, esta primera se llama también mise en place, que es un poco lo que se usa también en restaurantes. Esta segunda se llama cocción por tandas o en inglés batch cooking. Y esta tercera se llama todo en uno o one pot meal o one pan meal, dependiendo de qué utilicemos, ¿verdad? Entonces, como les decía, les pongo aquí las formas de uso en inglés también por si necesitan buscar información adicional o incluso alguno puede buscar unas recetas bajo estos términos y también les salen ideas. Steven, ¿estamos bien de preguntas hasta el momento? Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, esta es la primera técnica que, como les contaba, son la preparación previa de los alimentos. Esta
técnica es principalmente conveniente para aquellas personas, o sea, a todos nos sirve, pero esta es la que más van a aprovechar las personas que no les gusta comer recalentado, porque no vamos a tener nada, o sea, podríamos no tener nada cocido, pero sí tenemos mucho adelantado. Entonces nos facilita el día a día, nos facilita la cocción en el día a día, pero no necesariamente yo tengo cosas preparadas. Entonces la gente que dice, ay, no, a mí no me gusta como calentar las cosas en el microondas o a mí no me gusta la comida recalentada, entonces esta le van a sacar mucho provecho. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Esto obviamente no es una foto mía, ¿verdad? Esto es una foto de internet, entonces, bueno, de Canva. Entonces, aquí hay algunos, por ejemplo, vegetales que ya están troceados, ¿verdad? Que esto ayuda. Bueno, pues entonces yo tengo vegetales que puedo desinfectar y picar ya en las formas en las que voy a utilizarlo. Por ejemplo, los olores que utilizamos, ¿verdad? La cebolla, el chile dulce, el ajo, incluso otras especias, digamos, qué sé yo, orégano, este tipo de cosas. Si queremos hacer mezclas, eso también nos funciona porque ahora les voy a hablar sobre algunas claves como para mantener esto. Y digamos, si queremos tener vegetales rallados, por ejemplo, para una ensalada o listos, ya sea para cocer, eh, para saltear o para hervir, entonces igualmente los podemos tener. Entonces, en las preparaciones previas hay como ciertas claves. Em, una cosa importante es que los vegetales generalmente se deterioran más si tienen una humedad más alta y digamos, es mejor mantenerlos o totalmente húmedos, o sea, en agua, consumidos en agua, o totalmente secos, ¿verdad? O tratar de quitarles la mayor humedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, tratar como de aislarlos. Les comentaba que podemos utilizar, por ejemplo, la toalla, em, esta que es como reutilizable, que es como más gruesa, ¿verdad? Que es desechable, pero se puede reutilizar, que esta la podemos utilizar y secar, ¿verdad? Entonces, esa nos puede ayudar a mantener los vegetales como más frescos, por ejemplo, la lechuga, ¿verdad? Que es algo que tal vez nos da perecilla estar haciéndolo cada vez. Entonces, si uno lava toda la lechuga y la tiene conservada así, es como más posible que uno la consuma, ¿verdad? Y se le mantiene mucho mejor. En el caso de los otros vegetales, lo principal es esto, mantenerles el agua que van soltando aislada y mantenerlos separados, ¿verdad? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, chile y cebolla y culantro en una misma tacita y los dejo en la refri, se me van a dañar mucho más pronto que si yo pongo en una chile, en una cebolla y en una culantro. O por lo menos que los ponga separados como por una toallita de estas, ¿verdad? Entonces, esa separación es mejor para que tenga una vida útil más larga. Otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, en el caso del chile, cebolla, ajo y estas cosas, que las usamos mucho para cocinar, o bueno, que es lo ideal, entonces se pueden conservar en aceite. Entonces, si las tenemos en aceite, picaditas en un frasquito, por ejemplo, eso me agiliza mucho la preparación al momento y ahí sí se van a mantener más, ¿verdad? Que si estuvieran, por ejemplo, secas con esta agüita que van soltando. Entonces es una forma. También si no son muy de comer olores, pero sí les gusta el sabor, entonces también lo pueden mantener, pero procesado. Entonces es una buena forma también de tenerlos ahí. Entonces, esto se usa principalmente, este método se usa principalmente para lo que son eh, frutas y vegetales en cuestiones de trocear, picar, ¿verdad? Separar y es lo ideal cuando ya yo tengo el menú planificado, porque entonces esto me permite, qué sé yo, si yo compré una papaya grande, o bueno, medianita, pero en mi casa somos 4 personas y yo sé que esa papaya no se va a utilizar toda, entonces ya yo digo, bueno, entonces la voy a picar toda de una vez para que no se me dañe y voy a congelar un poquito y la vamos a tener ahí para batidos. O Mónica, la vamos a tener, sí, pero acá tenemos una consulta ok, dígame. que dice Paola Cascante, ¿cuál aceite es el recomendado para conservarlo? Puede ser cualquier aceite que usen ustedes para cocinar. Digamos, yo utilizo para cocinar aceite de oliva siempre. Me gusta más el sabor y trato de utilizar temperaturas que no sean muy altas y no hago frituras por inmersión, digamos, entonces, que es como lo recomendado. Entonces, pero pueden utilizar el aceite que ustedes utilicen normalmente en sus casas, o sea, si cocinan con aceite de girasol, entonces pueden usar de girasol. Lo que hacen es que en un frasquito ponen, digamos, qué sé yo, el chile picadito, la cebolla picada y si quieren, yo he hecho mezclas hasta con zanahoria
Y entonces todo picadito lo tengo ahí. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer pinto, y saco unas cucharaditas de eso y ya tiene ahí hasta el aceite, ya no tengo que ponerle más, ¿verdad? Hay que tener cuidado de que no se vaya demasiado aceite, eso sí. O por ejemplo, si voy a arreglar unos frijoles, entonces ya saco de ahí un poquito y es más fácil que tener que estar picando chile y cebolla cada vez, ¿verdad? Pero sí, el aceite pueden utilizar el aceite que ustedes usen normalmente en sus casas. O sea, ese no hay problema. Entonces, aquí les pongo algunos otros usos de esta técnica. Esta sí, por supuesto, es una foto tomada por nosotros en la escuela, ¿verdad? Es un ejemplo como el que les decía ahora de la piña, de la papaya. Por ejemplo, si tenemos una piña, bueno, antes de que la piña se ponga mala, porque la semana pasada hablamos también de eso, ¿verdad? De cuántas veces nos ha pasado que vamos con una buena intención al súper o a la feria, compramos un montón de cosas y al final de la semana o de la quincena nos damos cuenta que no usamos ni la mitad y terminamos botando un montón de cosas, ¿verdad? Entonces es una carga ambiental, es un daño al ambiente, es un daño a la economía de nuestro hogar y entonces pues no podemos consumir esos alimentos o dejamos de consumir esos alimentos que son tan buenos. Mónica, Sí, dígame. por acá tenemos otra consulta. Ujú. Dice Natalia del Carmen, ¿ese aceite se puede reutilizar sin problema? No, ese aceite lo usaríamos para, digamos, para gastar los vegetales que ya tenemos en ese frasquito. Ujú. Esto imagínenselo como una conserva, ¿verdad? Como un tarrito como de esos de jalea, por ejemplo, idealmente de vidrio. Y entonces ustedes tienen ahí todos los vegetalitos picados, digamos, que se usan como la picadura para darle sabor a las cosas, ¿verdad? Entonces ese aceite lo usarían para eso. Siempre va a sobrar aceite. Em, entonces, pero no, ese no podríamos reutilizarlo. O sea, ese, digamos, no podemos volver a echar ahí vegetales y luego volver a rellenar con ese aceite y así, ¿verdad? Entonces, como para evitar contaminación, mi recomendación sería que utilicen el aceite que tengan ahí como para ir cocinando y si les sobra, sí tendrían que desecharlo. Ujú. Sí, muy buena pregunta. Entonces, como les decía, esto se usa mucho en frutas, ¿verdad? Qué sé yo, que la fruta entonces yo digo, bueno, nos vamos a comer en mi casa rebanadas, no sé, 2 días y somos mi esposo y yo, entonces tenemos una rebanada para hoy y una rebanada para mañana cada uno y tenemos picadito para comer ensalada de frutas y si me sobró, entonces la voy a guardar y la congelo para luego hacerla en, no sé, en una jalea, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, o para utilizarla para un postre o para fresco, ¿verdad? Entonces, ya yo asigné esa fruta y ya no se me va a poner mala, ¿verdad? El utilizar la congelación es un muy buen método de conservación, entonces eso nos permite que las cosas no se dañen, ¿verdad? Hay frutas que aunque quisiéramos no podemos comprar menos, ¿verdad? Bueno, piñas, hay piñas pequeñas, ¿verdad? Igual papaya, hay papayas pequeñas. Entonces, de ahí tenemos como que irnos midiendo, sobre todo si somos familias más pequeñitas, entonces tenemos como que aprender a utilizar esto para que poder sacarle provecho. En el caso de las vegetales, se pueden utilizar, por ejemplo, vegetales que yo tenga listos para ensaladas, como es el caso que les decía de la lechuga, ¿verdad? Igual se puede tener tomate. Entonces yo podría tener tomate, por ejemplo, en cuadritos y en rebanadas, si es que me aburro, digamos, de que siempre tenerlo en cuadritos. Puedo tener pepino rebanado, puedo tener zanahoria rallada. Y entonces me voy haciendo diferentes mezclas de ensaladas y así tampoco me aburro. Y hay más posibilidad de que me coma la ensalada así, a que si cuando llega la hora de comer no tengo nada picado, ¿verdad? Eso me genera más trabajo y es más probable que uno diga, ay, no voy a comer ensalada entonces para no tener que hacerlo, ¿verdad? Luego también podemos tener vegetales cocidos ya listos, ¿verdad? Esto en las ensaladas, perdón, es importante lo que les dije antes, que tienen que estar separados. Cuando ya tenemos, por ejemplo, la lechuga mezclada con otros vegetales que sueltan líquido, como por ejemplo el tomate, entonces la lechuga se baja más, los vegetales no están tan frescos, entonces es mejor siempre mantenerlo separado y al momento de la comida entonces lo mezclamos. O máximo, Buenos por ejemplo, días. utilizarlo almuerzo y cena. Dígame, buenos Claro. días. Hola, Eli. ¿Puedo ayudar? Ay, no es a nosotros. Ok. Bueno, entonces, los vegetales, como les decía, se pueden utilizar en ensalada o también se pueden utilizar, tenerlos ya cocidos, ¿verdad? Qué sé yo, cocinamos el brócoli, cocinamos la coliflor y los tenemos listos. Y en el momento en el que vamos a almorzar, pues simplemente los calentamos o los salteamos con otros ingredientes si queremos, ¿verdad?
También puede ser que yo diga, bueno, voy a tener este brócoli para comérmelo en arbolitos, este otro brócoli me lo voy a comer picado con huevo y este otro brócoli lo voy a hacer en crema. Entonces ya lo destiné, lo tengo puesto así en el menú y ya no voy a desperdiciar ese brócoli, ¿verdad? Entonces, eso también es otro uso, es que aquí les puse sopa o crema. Y bueno, y lo que les dije antes de los condimentos. Y también podríamos utilizar esta técnica, digamos, para las carnes. Entonces, en el caso de las carnes, yo lo que haría es el porcionado y la distribución a través de los días que vamos a consumir. Igualmente, en el caso de las carnes, yo puedo utilizar el congelado. Lo que es importante es que yo no congelo, descongelo, congelo, ¿verdad? Ese ciclo congelación, descongelación, congelación no es seguro. Entonces, hay que evitarlo. Steven, Vale, ¿hay alguna pregunta? sí, Dígame. por acá tenemos la consulta. Tenemos Jessica Leitón, dice, ¿cómo puedo hacer que la ensalada de lechuga, tomate y pepino se conserve por más tiempo? No, si la tiene mezclada, igual se va a poner muy triste muy rápido. Entonces, mi recomendación es esa, digamos, tener la lechuga en un contenedor, el tomate en otro y el pepino en otro. Entonces, la semana pasada les comenté sobre la lechuga. Vamos a ver cómo estamos de tiempo, estamos bien. Sobre la lechuga, para poder mantenerla lo más fresquita posible, ¿verdad? Ojalá escoger que sea como bien tiernita la lechuga y bueno, una de las recomendaciones es secarla. Les voy a enseñar por aquí. Yo no me veo. Vamos a ver si logro verme. Ah, bueno, sí, ahora sí. Entonces, vean, hoy traje más ejemplos, aprovechando que estoy en mi casa. Entonces, por ejemplo, es un secador de lechuga. Este, sin que nadie me esté pagando por la publicidad, yo lo compré en Pequeño Mundo. Entonces, hay de otras marcas más buenas, ¿verdad? Pero este funciona bien. Entonces, esto lo que hace es como centrifugar la lechuga y todo el líquido que tiene cae aquí, ¿verdad? Entonces, esto después de que uno la lava y la desinfecta, la centrifuga aquí y sí se ve bien, ¿verdad, Steven? Sí lo ven. Correcto, se ve bien. Ok, perfecto, gracias. Entonces, aquí eso hace que se mantenga mejor. Después de que uno la seca bien, 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 entonces lo que es ideal es mantenerla en un contenedor que le permita separar, como les acabo de decir, de los líquidos. Entonces, por ejemplo, bueno, este es un poco pequeño para lechuga, pero ven, digamos, tiene una rejilla. Entonces, estas rejillas separan la humedad. Entonces, incluso yo lo uso, por ejemplo, para el brócoli, porque también dura más si uno lo tiene separado sin el líquido, aunque uno lo escurra, digamos, después de que lo cocina, siempre dura más. Entonces, ahí Sandra, si quiere, puede abrir su micrófono mientras voy aquí enseñándoles otro. Hola, buenos días. Mi pregunta va con esos vegetales, sean cocinados o crudos, ¿cuánto tiempo me pueden durar? ¿Una semana? ¿O cuánto sería lo recomendado, sobre todo si ya está cocinado? Y yo sé que apenas va a empezar con las carnes, mi pregunta también es quiero como, no sé, para 3 días y de una vez cocino, ¿qué tan confiable es cocinado? Gracias. Ok, perfecto, muchas gracias. Vea, el vegetal depende del vegetal. Por ejemplo, los vegetales, digamos la lechuga, yo les decía la semana pasada, la lechuga bien sequita y todo podría durarle hasta 15 días en el contenedor. Hay que estarla revisando y sacando lo que se va poniendo feillo, digamos, lo que está como más oscuro, que es como la parte que tiene más agua. Entonces, esas partes se las quito y si fuera necesario le cambio la toalla y se mantiene súper bien. Ahora, lo ideal es que una lechuga no le dure 15 días, ¿verdad? Porque si usted come lechuga por lo menos una vez en el día, la va a gastar antes, pero podría durarle hasta eso. Los vegetales crudos, bueno, todos siempre deberían estar tapados en refrigeración porque el frío del refrigerador siempre quema, ¿verdad? Como que deshidrata, entonces se ponen muy feillos. Los vegetales, los que están cocidos, em, la mayoría pueden durarle bien, bien 5 días, ¿verdad? Siempre que estén como separaditos del agua. Entre más agua tengan y más mezclados estén, menos le van a durar. Entonces, esta es otra forma, este es otro contenedor, ve, digamos que separa el agua. Este es como más grande, entonces este sirve muy bien igual para lechuga. Este también yo lo uso para brócoli o coliflor, digamos. O incluso yo pongo las hojitas del culantro también ahí
Por ejemplo, el tomate no hace falta tenerlo tan separado porque es por su naturaleza tiene más agua, ¿verdad? En el mismo tomate, entonces no hace falta tenerlo tan separado. Pero sí, más o menos pueden durarle unos 5 días bien conservados. La lechuga sí le puedo decir que le dura mucho más, el culantro. Hay algunos que si los tenemos cerraditos y no los hemos hecho la lavada todavía, ¿verdad? La lavada que es general que se hace a todos los vegetales, aguantan más. Entonces, qué sé yo, a veces zucchini podría durarle más, ¿verdad? Y luego ya usted puede, o sea, puede tenerlo, qué sé yo, una semana en su casa, luego lo cocina y ya cocinado le va a durar esos mismos 5 días, ¿verdad? Entonces, por si acaso hace las compras más separadas. En el caso de las carnes, entonces las carnes cocinadas, dependiendo de la carne, entre 3 y 5 días, ¿verdad? Entonces, si cocinamos, a ver, entre mejor está el estado de la carne cuando la cocinamos, más tiempo va a durar. El pollo y la res son los que generalmente duran un poquito más, que podrían ser hasta 5 días. Y el cerdo y el pescado, entonces podrían andar en unos 3 días más o menos. Pero, por ejemplo, si yo cocino una res que ya yo, cuando la voy a cocinar, la veo que está muy oscura, que ya el color no es rojo, sino más bien que tira como a café y que huele como que ya se va a pasar, yo no puedo cocinarla y pensar que me va a durar 5 días, ¿verdad? O igual un pollo, si yo tengo dudas de un pollo que ya tengo 5 días de tenerlo en refrigeración, ya yo esa vida útil que perdió, ya yo no lo puedo recuperar, ¿verdad? Entonces, entre más fresquito esté cuando yo lo cocino, más me va a aguantar. Si no, entonces yo lo cocino y tengo que comérmelo de una vez, ¿verdad? O sea, si ya yo digo, sí, ya esta carne huele como que ya está muy madura, entonces mejor la cocino y me la como ese mismo día, ¿verdad? Mónica, por acá tenemos una consulta. Digamos. Dice Alina Granados, ¿cómo lograr que el brócoli no se ponga amarillo café tan rápido? El brócoli se pone amarillo café generalmente antes de que lo cocinemos. Entonces la clave sería comprarlo bien verde, llegar a la casa de una vez, partirlo y cocinarlo, ojalá, ¿verdad? Entonces así le va a durar más. Porque sí, generalmente se pone más amarillo café en el refrigerador cuando lo tenemos sin cocinar. A veces a mí no me da tiempo, digamos, de hacerlo todo en un momento. Entonces lo que hago es cuando llego a la casa lo pico, ¿verdad? Lo dejo en arbolitos y lo dejo así en refrigeración y digamos al día siguiente cuando tengo el chance, entonces ya lo hiervo y lo dejo ya listo, ¿verdad? También otra recomendación sería no sobrecocinarlo tanto, ¿verdad? Entonces es mejor como hacer porciones un poquito más pequeñas y que se cocine más rápido y evitar que se quede tan suave porque también a veces cuando queda muy suave se empieza a poner como cafecillo. Ujú. ¿Algo más? Eso sería por el momento. Eso es por el momento. Ahora, ay, me come la tecnología para pasarme. Vamos a ver. A ver, porque no puedo ver la presentación. Disculpen, voy a compartir de nuevo porque no sé cómo hacerlo desde ahí. Ya listo. Ok. Entonces, lo que les decía de las carnes, por ejemplo, en el porcionado y la distribución, es importante que yo lo tenga desde antes. Si yo, por ejemplo, fui ayer a comprar 1 kilo de carne molida, porque además estaba en oferta. Entonces, y llego a la casa y la dejo ahí hasta el jueves que tuve tiempo de porcionarla, entonces ya la vida útil jamás va a ser la misma. Entonces, lo ideal es que cuando yo compro la carne, ya llego a la casa y digo, en ese momento ya sé para qué lo voy a utilizar. Ah, bueno, esto lo voy a usar para unas tortas de carne la otra semana, esto lo voy a usar para una lasaña, entonces separo, ojalá en bolsitas, ¿verdad? Congelo o en contenedores. Congelo lo que no es para los próximos 2 o 3 días, lo congelo. Y digo, bueno, ok, para mañana quiero hacer una carne molida, unos chiles rellenos con carne, entonces esta lo voy a dejar afuera, ¿verdad? En refrigeración, por supuesto, no en temperatura ambiente. Entonces, en refrigeración voy a dejar esta porción y estas otras dos las voy a guardar en congelación. Entonces, eso me ayuda a que ya yo tengo destinado para que lo voy a usar, ojalá si lo rotulo y todo, y también no pierdo la vida útil, ¿verdad? De lo que ya compré. Y ya sé para qué lo tengo distribuido. Cuando yo llego al siguiente ciclo, digamos, y reviso el inventario, entonces digo, ah, mira, yo había pensado esto para una lasaña, entonces esa lasaña la voy a poner que la voy a hacer el miércoles, entonces vamos a comer eso el jueves y el viernes, por ejemplo, o, ¿verdad? No sé, o solo el jueves. Entonces ahí ya voy asignando las cosas, ¿verdad? Entonces esta es la primera técnica que se utiliza. Como ven, aquí incluso, bueno, ahí la semana pasada alguien nos preguntaba que si habían opciones vegetarianas. Esto, mucho de lo que hemos comentado, no incluye alimentos de origen animal,
Solo esto último que les mencioné. Y también si ustedes no quieren, digamos, como adelantar mucha cocción, igualmente pueden empezar, lo que yo les decía, pueden empezar por decir, bueno, ok, vamos a hacer las frutas. Vamos a empezar con las frutas. Entonces, porque nos cuesta organizarnos y la verdad es que no estamos consumiendo frutas. Entonces, recuerden que esto sí se los digo ahí, les meto la cuña de nutrición. Es importante el consumo de frutas y vegetales diariamente. Entonces, esto es una de las cosas que ya se han visto, ¿verdad? En estadística, que no existe un buen consumo en nuestro país y bueno, casi que a nivel mundial. Entonces, bueno, es una buena forma de empezar. Bueno, vamos a empezar con meter las frutas de la semana. Entonces, por lo menos planificar en el menú, bueno, vamos a tener esta y esta que está de temporada, que está muy rica, que, ¿verdad? Aprovechar todas esas cosas y decir, bueno, vamos a empezar asignando eso. Ya luego, cuando ya dominan eso, bueno, vamos a meter los vegetales, ¿verdad? O por donde ustedes quieran empezar, pero sí que pueden ir tomando pasos poco a poco para que no se abrumen de pensar, ay, tengo que hacer todo, ¿verdad? Entonces, para que vayan poco a poco. La segunda técnica se llama cocción por tandas y esto es sobre todo para preparaciones, o sea, es recomendado para preparaciones que toman mucho tiempo en cocinarse. Entonces eso hace que para nosotros sea más aburridito, digamos, hacerlas y que son alimentos que son muy versátiles, o sea, que podríamos utilizar, cocinar una buena cantidad y utilizarlos en diferentes cosas, porque la idea no es que cuando nosotros hacemos esta preparación de alimentos tengamos que comer durante 15 días la misma preparación, ¿verdad? Porque obviamente nos obstinaríamos y vamos a decir, ya, qué aburrido, no quiero volver a comer esa preparación nunca. Entonces, la idea es que podamos preparar diferentes cosas, pero a través de un mismo alimento que tarda en cocinarse o que es un poquito más difícil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cocciones de leguminosas, cocciones de algunas carnes son muy usadas para esto. Entonces, también aquí yo creo que una gran ventaja que existe es el uso de electrodomésticos, por ejemplo, como las ollas estas, em, todo en uno se llaman, las ollas estas que son como una olla de presión, que tienen un cierto menú de productos que además que puede utilizarse como una olla de presión o como una olla convencional, pero son realmente muy fáciles de utilizar y son muy beneficiosas. Tienen la ventaja de que uno programa algo y puede ponerse a hacer otras cosas, ¿verdad? Ustedes pueden, y les mantiene incluso el calor. Entonces ustedes pueden poner, por ejemplo, los frijoles y simplemente al rato, a la hora y media, pueden bajar y ahí están los frijoles ya hechos y se han mantenido en caliente, entonces no hay ningún problema ni ningún riesgo, ¿verdad? Entonces, como les decía, por ejemplo, leguminosas que son, ¿verdad? Aquí para aclarar, los garbanzos, los frijoles, las lentejas, todos los tipos de frijoles que se les ocurran, ¿verdad? Que tenemos mucha variedad en Costa Rica y podemos optar por consumir diferentes. Entonces, ya sean los cubaces, los frijoles, los que se usan en el chifrijo, ¿verdad? Hay muchos tipos que podemos consumir. Mi recomendación es que empiecen cocinando una leguminosa por semana. Entonces, si ustedes cocinan esa leguminosa por semana y tienen congelado, entonces van a ir haciendo como un stock de variedad, porque entonces consumen esa semana y tienen una congelada que pueden sacarla para utilizarla. Esto si no tienen como la costumbre. Hay mucha gente en Costa Rica que tiene la costumbre de comer frijoles también, entonces ya lo tienen instaurado, entonces pueden pues trabajar con esa, ¿verdad? Entonces, algunas de las preparaciones que podríamos hacer, por ejemplo, qué sé yo, si tengo frijoles, entonces yo puedo tener frijoles para el pinto, frijoles para comer frijoles arreglados, digamos, si quisiera comer arroz y frijoles en el almuerzo, frijoles para sopa negra, frijoles molidos, ¿verdad? Que me pueden servir, por ejemplo, para una merienda, me pueden servir como un relleno para un plato principal, ¿verdad? Entonces hay muchas preparaciones que podría hacer, igual con los garbanzos, garbanzos que podría ser garbanzos con vegetales, garbanzos con carne, si es que consumo carne, ¿verdad? Y vegetales también como un plato principal. Podría poner garbanzos en una ensalada, podría ser como un tipo dip de garbanzo, que podría ser como hummus, ¿verdad? Podría también, ahora hay preparaciones incluso que son como los garbanzos como condimentados y utilizamos como un snack, ¿verdad? Los tostamos un poquito y los utilizamos como snack. Entonces vean que esto da mucha variedad. Lo que yo les decía, esto amerita planificación, porque si yo llego a las 12 mediodía que tengo que comer y digo, qué rico garbanzos, no voy a poder comer, ¿verdad? A menos que yo diga, bueno, voy a abrir una lata de garbanzos, que es otra opción, no la descarto,
pero bueno, debería ser las menos porque es un poquito más caro, más costoso y además, pues por el contenido de sodio que tiene un enlatado, ¿verdad? Mónica, Entonces, sí. para acá tenemos una consulta de Marilyn. Ujú, Dice, diga. ¿cuánto tiempo se pueden almacenar las leguminosas congeladas? Los alimentos congelados, la mayoría duran 6 meses o hasta más. Entonces, si yo tengo un buen congelador que me llega a temperaturas buenas, que más o menos andan, digamos que por los -18 por ahí, entonces, o un congelador que yo noto que no descongela, que yo no veo las cosas como el cristal se ve diferente cuando algo se descongela y se vuelve a congelar, digamos, ¿verdad? Entonces, si tenemos un buen congelador, que creo que casi que todas las refrigeradoras ya que utilizamos tienen un buen congelador, entonces perfectamente puedo tenerlo. Si lo tengo bien y si yo lo cocine de manera segura, ¿verdad? Porque no es lo mismo que usted me diga, yo cociné los frijoles, los dejé ahí toda la noche en temperatura ambiente y en la mañana los puse en toppers y los almacené en congelación, ¿verdad? Porque eso no es una forma correcta porque no me da tiempo hoy de entrar en tanto detalle, pero porque dejaríamos en temperaturas de riesgo las cosas, ¿verdad? Entonces, los alimentos no deben permanecer tanto tiempo en temperaturas ambientes. Entonces, lo que tendríamos que hacer es cocinarlos, la forma correcta, cocinarlos. Cuando se terminan de cocinar, yo porciono en diferentes tacitas y cuando esas tacitas ya les ha bajado la temperatura a una temperatura, digamos, ambiente, entonces ya yo puedo guardarlos, ¿verdad? Pero entonces, si yo lo hago de manera correcta y los tengo rotulados y todo perfectamente, me podrían durar hasta 6 meses. La idea es que usted revise el inventario cada semana para que no los cocinen para 6 meses, sino que usted tenga como para un mes, ¿verdad? Para irle dando vuelta. Y tengo a Sandra con la manita levantada. Adelante. Ay, sí, es que me alegro de esa pregunta. A ver si yo lo estoy haciendo mal. Es que en mi casa, pues, yo solo vivo con mi esposo, y a mi esposo no le gustan mucho las leguminosas. O sea, no es de comer garbanzos. Entonces yo me hago garbanzos con pollo, en esas ollas que se está diciendo. Entonces yo porciono de una vez, y qué sé yo, dejo 2 porciones para él en refri. Porciono 2 en congelación para la siguiente semana. Pero si está bien así, porque ya está revuelto el pollo, sí, sí, no, gracias. Ok, le voy a repetir porque se le cortó un poquito, entonces para ver que le entendí bien la pregunta. Usted cocina el pollo con los vegetales, ¿verdad? Le pone, qué sé yo, garbanzos, pollo, papa, zanahoria, chayote, todo lo que pueda ahí, ¿verdad? Entonces, luego deja 2 porciones para ustedes para comer en esos días, digamos que yo hoy, mañana y pasado, las deja en refrigeración y otras porciones las deja en congelado. Eso está perfecto. Si lo hace así, está perfecto. Lo que usted tiene que tener cuidado es que las porciones que están en congelado, si usted las saca, no las puede volver a congelar. Entonces, las dos que tienen congelado tienen que mantenerlas separadas, ¿verdad? Si son para 2 semanas diferentes o para días diferentes, mantenerlas separadas. Ese es el único cuidado que tiene que tener. Cuando usted saca, descongela y se lo come y se lo puede comer en los siguientes 2 o 3 días. Y si no, entonces sí lo tiene que descartar. Entonces, por eso es importante que cuando uno congela, congelen las porciones adecuadas, ¿verdad? Entonces, para no tener que sacar un montón, entonces si no, no me lo comí, tengo que descartarlo. Entonces, esa es la clave. Pero sí, así como lo está haciendo, está perfecto. También hay algunas carnes que podemos aprovechar para hacer por este método, que llevan tiempito, ¿verdad? También. Bueno, aquí no les dije, pero las leguminosas también la recomendación es remojarlas siempre, entonces alrededor de entre 12 y 24 horas, 12 como mínimo, y botarles el agua y volver a cambiarla. Entonces, las leguminosas también por eso llevan más tiempo de preparación, ¿verdad? Entonces uno tiene que organizarse. Y en el caso de las carnes, también hay algunas carnes que son muy versátiles y que uno podría tener cocinadas previo y pues utilizarlas más eficientemente. Por ejemplo, carnes mechadas, ¿verdad? Carne, qué sé yo, pechuga que vamos a mechar o una carne quititeña que podemos utilizarla para diferentes cosas, ya sea para combinar con leguminosas, para hacer un arroz con carne, por ejemplo, un arroz con pollo, para hacer rellenos, ya sea para una merienda o para un plato principal, ¿verdad? Qué sé yo, unos canelones con carne, una pasta que le vamos a poner una carne, un pollo, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de carnes que son como más versátiles, uno perfectamente puede cocinarlas juntas y luego igual porciona, deja un poco congelado y deja un poco refrigerado y entonces así las va aprovechando,
¿verdad? Y esa es una forma, incluso uno podría ponerle diferentes salsas, ¿verdad? Qué sé yo, si tenemos una carne que le queremos poner un poquito de alguna salsa agridulce, o si le queremos poner una salsita barbacoa, etcétera, entonces podemos ir porcionando diferentes cantidades y tenemos variedad de sabor y no va a ser siempre lo mismo. Entonces aquí les puse algunas fotografías, bueno, aquí unos garbanzos en remojo y aquí una carnita mechada que esta parece como de cerdo o pollo, ¿verdad? Como con tomatito. También hay algunas salsas, por ejemplo, la salsa de tomate, que sobre todo las que no tienen base láctea, ¿verdad? Que se pueden hacer perfectamente y dejarse en congelación. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, si el tomate salsa está más barato, si estamos en época, no sé, que bajó un poquito el precio, que no es el caso de diciembre, que casi todo está más caro, pero bueno, en ocasiones hay productores que tienen, por ejemplo, tomate de salsa, que es un poquito más pequeño, más maduro, y lo tienen a un mejor precio. Entonces, igual yo podría cocinar el tomate en estas mismas ollas o si lo hago, por ejemplo, en horno, que también la salsa queda muy rica. Y hago una buena cantidad de salsa, que para mí es una salvatandas, porque casi que cualquier cosa que uno le ponga un poquito de salsa de tomate y le pone un poquito de albahaca, o, ¿verdad? Y ya le da un buen sabor. Entonces, perfectamente podemos tener y tenerla congelada en diferentes tamañitos también, rotulada, para yo saber, ok, bueno, entonces hoy tengo pereza de cocinar en la tarde, en la noche, no sé, me atrasé en la oficina, había mucha presa y entonces llegué más tarde a la casa, entonces saco eso y con eso ya tengo la cena, ¿verdad? Rápida. Entonces eso pues también es un salvatandas y también Mónica, se puede utilizar. Dígame. acá tenemos otra consulta de Ellen Rodríguez. Nos dice, buenos días, entonces, ¿cocino las leguminosas y las escurro completamente antes de congelarlas? No necesariamente. Si usted las quiere dejar con líquido, las puede dejar con líquido. Sí, sí, no pasa nada, porque es muy rico que cuando uno, sobre todo si uno no consume productos de origen animal, cuando uno va a cocinarlas luego, generalmente necesita un poquito de líquido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si va a hacer hummus, tal vez no necesite tanto, pero si va a hacer unos garbancitos con pollo, por ejemplo, y usted ya tiene los garbanzos cocinados, entonces luego usted va a ocupar el caldo. Si usted tiene el caldo de pollo, le quedan súper más ricos. Pero si usted no consume pollo, ¿verdad? Entonces va a necesitar un poquito de caldito. Entonces no necesariamente las tiene que dejar sin líquido. Igual las carnes, ¿verdad? Cuando uno congela la carne, le puede dejar líquido. El líquido obviamente se va a congelar y se va a separar. Si uno quiere y si puede, le quita la grasita de arriba, pero igualmente puede utilizar ese líquido luego para cocinar, ¿verdad? Y si no, igual puede separar el caldo, mantenerlo aparte y congelarlo, igual como si fuera una salsa, puede mantener los caldos aparte, digamos, sobre todo los caldos de origen animal, y eso le sirve riquísimo para usar como bases, para hacer salsas o para condimentar cuando va a arreglar, digamos, el pollo, qué sé yo, para usarlo para un relleno de lasaña o algo así, igualmente le funciona súper bien. Y ahí veo a alguien con la manita levantada. Hola, sí. Hola. Yo tengo una preguntita con respecto a las salsas, porque he escuchado que, digamos, se pueden dividir y ponerle como una capita de aceite encima, como para evitar que se dañe o algo así, pero yo no sé si eso es como que no aplica o si de verdad protege más. Esa capita de aceite es cuando está en refrigeración, ¿verdad? Entonces, yo le diría, para que no tenga que agregarle aceite, entonces yo lo que le diría es porciónelo de la manera que usted lo vaya a necesitar y cuando usted lo saca de refrigeración, ya usted lo va a usar pronto, ¿verdad? O sea, lo va a usar en los siguientes 2 o 3 días, entonces no va a necesitar ese aceitito para cubrirlo. Sí, el aceite lo que va a hacer es como aislar un poquito el oxígeno, ¿verdad? Que es el que necesitan los microorganismos para crecer. Entonces, esa es la idea. Pero para no tener que hacerlo, yo le recomendaría mejor que usted lo porcione en las cantidades adecuadas y lo use después de que usted lo deja porque la forma correcta de descongelar, aunque ese no sea el tema hoy, la forma correcta de descongelar es pasar de congelador a refri, ¿verdad? Entonces, si yo sé que en 2 días voy a usar la salsa de tomate, yo mejor la saco para que se vaya descongelando y la saco hoy, ¿verdad? Y ya mañana la tengo descongelada, entonces ya la puedo utilizar, pero no la voy a dejar ahí un montón de días, entonces ahí se ahorraría eso, Gracias. con mucho gusto. Y entonces vamos a ver ahora la última técnica que se llama todo en uno. Esta les decía que en inglés se puede llamar one pot meal o one pan meal dependiendo de en qué vayamos a cocinar, ¿verdad? Porque el pan o el pot al final es el sartén o la olla o el instrumento que vayamos a utilizar. Entonces aquí les traje varios ejemplos. Igualmente esto lo que necesita es que uno, estos
más prueba y error, es más experimentar, porque lo que uno tiene que ir viendo es el grosor en el que va a dejar los vegetales para que se le cocinen al mismo tiempo que se cocina el resto, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las sopas, estas ollas que les digo son una maravilla porque uno casi que puede poner en el tamaño casi que en el que sea y se le cocina súper bien. Entonces ahí uno pone todo junto, ¿verdad? Qué sé yo, el pollo, pone las papas, los vegetales que quiera poner, yuca, chayote, ayote, lo que quiera poner y todo se le cocina súper bien. Entonces esas para hacer sopas y ese tipo de cosas es muy fácil. Y eso es a lo que se refiere esta técnica, ¿verdad? Cocinamos todo junto. No es que yo voy a cocinar un harinoso por aparte, un vegetal por aparte, una carne por aparte, sino que lo cocino todo junto. Y eso facilita un montón, ¿verdad? Realmente esta es una técnica que yo, por ejemplo, en sopas utilizo mucho y nos da mucha facilidad. Y si a uno le queda algo, o si uno ve que echó, por ejemplo, que puso más yuca y papa de la que necesitaba, entonces de una vez mejor pensemos cómo vamos a utilizar eso. Ok, bueno, esta yuca entonces mejor saquémosla, la vamos a separar y la vamos a pasar por el sartén y la vamos a comer en otro tiempo de comida, ¿verdad? O bueno, no sé, si tenemos ayote de más, bueno, mejor lo vamos a sacar y lo vamos a licuar y lo usamos en una crema, que igual yo podría congelarlo licuado y luego simplemente lo arreglo, ¿verdad? Para hacer la crema bien rica. Entonces, en este caso, aquí también se usa mucho el horneado. Aquí lo que hay que revisar es eso que les digo, el tamaño del vegetal que vamos a poner para que todos nos queden, o sea, para que se cocinen bien, porque si yo dejo una papa muy grande, por ejemplo, o una zanahoria muy grande, no se me va a cocinar en el mismo tiempo en el que un pedacito de chile dulce se cocina, ¿verdad? Entonces, para evitarnos que queden como durillos. O, por ejemplo, yo podría tener el brócoli, como en este caso, cocinado y simplemente cuando lo pongo en el horno, lo que quiero es que como que se rostice. Entonces, como que cambia un poquito la consistencia, se hace como un poquito, no se hace crunchy porque no es la naturaleza, pero cambia un poquito la consistencia y yo le puedo poner, digamos, algunas especies arriba y sabe rico, ¿verdad? Entonces, le cambia el sabor, le cambia la presentación. Entonces, este es un ejemplo de horneado. Ven aquí, este es un ejemplo también para hornear. Ven que tiene diferentes cortes. El chile dulce que se cocina más rápido tiene un corte más grande en comparación con el resto, ¿verdad? Esta es una forma también muy fácil de tener vegetales y muy rica de tener vegetales ya listos para simplemente poner en el plato y cocinar, ¿verdad? Esto a veces yo lo hago en mi casa en bandejas pequeñas que me caben como esta que traje aquí. No me estoy viendo, espero que lo vean. Entonces, como esta, por ejemplo, a mí me cabe en la freidora de aire. Entonces, yo pongo aquí esto lleno de vegetales, le pongo un poquito de aceite y sal y lo meto a la freidora y tengo vegetales rapidísimo. O sea, mientras termino de lavar los platos, ya los tengo listos para ese tiempo de comida. Incluso a veces me sobran para el siguiente, ¿verdad? Entonces, esa es una forma, ¿verdad? Como práctica de hacerlo. Bueno, aquí les puse un ejemplo, ¿verdad? De una sopa que esta tiene carne y vegetales. Esto es, como les decía, es una forma muy fácil de hacerlo. Yo puedo cocinar así cosas que vaya a mantener juntas o cosas que no vaya a mantener juntas, ¿verdad? Como les decía, pueden cocinar la papa y si no les molesta que la papa tenga ese saborcito de la carne y la van a usar en un puré, igual la pueden sacar y la hacen puré, ¿verdad? No pasa nada. Es una forma para agilizar la preparación. También esto permite, digamos, todo en uno, también podríamos pensar en un plato frío como una ensalada a la que yo le agrego, ¿verdad? Vegetales cocidos, vegetales crudos, por ejemplo, y proteína. Entonces, en un solo plato yo tengo todo listo. Si yo tengo los ingredientes que vimos en la primera técnica ya listos, pues nada más llego y mezclo y pongo alguna salsa, algún aderezo que me guste, qué sé yo, le pongo algún topping, ¿verdad? De estos que tienen semillitas o algo así, y hago una ensalada que sea rica y que sea más atractiva y no pienso siempre en lechuga y tomate, ¿verdad? Que a veces ya nos aburre un poquito. Entonces, esa es una preparación fría. También les comentaba la semana pasada también, por ejemplo, las preparaciones de avena trasnochada. Esta es una que a mí también me gusta mucho y me parece muy fácil, sobre todo para los días en los que uno sale corriendo en la mañana. Y esto perfectamente podría ser un todo en uno, porque entonces yo tengo, digamos, aquí lácteo, tengo fruta y tengo la avena, que es una fuente de carbohidrato y también un poquito de proteína, dependiendo de la avena que utilice, ¿verdad? Entonces tengo ahí bastantes nutrientes, macros y micros, que tengo en una misma preparación, ¿verdad? Y no tengo como que pensar en, ay, tengo que preparar pinto, tengo que preparar huevo, no sé, queso, ¿verdad? Entonces, es un poquito más ágil y es una parte que nos puede
brindar como más facilidad al momento de cocinar. Y estas, no hace falta decirlo, ¿verdad? Estas sí son fotos que nosotros hemos hecho en el laboratorio. Estas son, por ejemplo, ideas de todo en uno individuales y son hechas en freidora de aire. Entonces, estas son pruebas que nosotros hemos hecho para los cursos igual. Entonces, por ejemplo, bueno, esta tiene un plátano maduro, que ahí pueden observar que el plátano no estaba tan maduro y además no le pusimos aceite, entonces vean que nos quedó muy morenito. Pero entonces este tenía plátano maduro como la fuente de carbohidratos, ¿verdad? Aquí había una tilapia y le pusimos vegetales. Tenía cebolla, zucchini y chile dulce. Lo condimentamos un poquito y lo metimos todo junto a la freidora de aire. Entonces, esto, la única precaución que yo les digo que hay que tener es que el Pyrex, bueno, la bandeja tiene que ser de buena calidad. Yo solo una vez he tenido una experiencia de una bandeja que se me quebró, pero realmente, o sea, he comprado bandejas en lugares, digamos, como el pequeño mundo y han aguantado perfectamente para meterlas. Revisar tal vez un poquito la temperatura, que no sea la temperatura máxima y estar abriendo, digamos, qué sé yo, voy a dar 8 minutos y abro, voy a dar 5 minutos y abro la freidora de aire para evitar que se sobrecaliente y listo. Obviamente, si alguna bandeja se les revienta, tienen que descartar absolutamente todo, ¿verdad? Nada se puede salvar. Pero, como les digo, yo solo una vez he tenido esa experiencia. Estas preparaciones obviamente son súper saludables, quedan, ¿verdad? Súper bajitas en grasa y todo. Y Marilyn, ya le voy a dar la palabra. Y este es un tipo de lomo saltado que hicimos con bistec de res y pusimos tomate y cebolla. La única salvedad es que el tomate lo agregamos después. Teníamos ya las fajitas estas condimentadas y todo. El tomate lo agregamos después porque se cocina mucho más fácil. Y aquí pusimos papas, bueno, tipo papa frita, ¿verdad? Pero en realidad es papa a la francesa, que estaba así con un poquito de aceite y sal, y la pusimos en el otro extremo de la bandeja y lo cocinamos. Entonces, estos para mí también son súper sencillos, es una forma muy fácil de hacerlo. Y tiene la ventaja de que yo incluso podría comer aquí, entonces no ensucio otro plato, ¿verdad? Entonces es una de esas formas que a mí personalmente también me gusta mucho. Adelante, Marilyn. Sí, es que ahí me quedó como la duda, entonces todo estaba crudo, la tilapia también estaba cruda Sí. y se mete todo junto y eso yo entonces lo podría congelar para los almuerzos de la semana, digamos. Sí, no, congelarlo no, sería refrigerarlo. Ujú. Ah, ok, entonces como para poquitos días, 2 Exacto, días. usted podría, exacto, bueno, esta cantidad es como para una persona, ¿verdad? O sea, Ajá, esta bandeja, o sea, si usted va a hacer para tres, entonces necesitaría, digamos, tener como tres varios, bandejitas. ajá, Exactamente. ajá. Entonces, pero sí, yo le recomendaría, podría tenerlo para 3 días perfectamente, si usted tiene que llevarlo digamos, al trabajo. Incluso yo les diría que pueden tenerlo crudo listo, por ejemplo, en este caso, que todo se cocinó junto, crudo listo, y de ahí cuando llega casi la hora del almuerzo, uno perfectamente va y lo mete, y mientras usted se está terminando de alistar o guarda la computadora o lo que sea, ¿verdad? Lista la mesa, esto se va cocinando y rápido está, ¿verdad? Yo tengo en el curso, tenemos los tiempos de cocción específicamente y todo, pero me parece que estos andaban como por 12, 15 minutos. Esto también, entonces realmente son preparaciones que son sencillas y esto sí, nosotros lo pusimos todo crudo, o sea, el plátano estaba crudo, estos vegetales estaban crudos y la tilapia también y simplemente como la tilapia se cocina más rápido, ¿verdad? Lo que hay que saber nada más ver que, por ejemplo, en el caso de la tilapia, la carne tiene que cambiar a color blanco porque lo recomendable es que esté cocido, ¿verdad? Entonces, esa es la recomendación. Aquí, como estaba en trocitos, igual se cocina más rápido, entonces no hay como problema con eso. Y las papas también, las papas normalmente tardan como entre 12 minutos más o menos. Entonces, perfectamente, nada más hay que bueno, la freidora de aire que yo tengo es pequeña, digamos, entonces la bandeja apenas me ajusta, pero ahora hay otras que son como tipo horno que permiten, yo creo que incluso meter 2 bandejas perfectamente. Entonces, sí, Vale, gracias. y aquí sí Marilyn, aquí sí es importante que la bandeja sea subdividida para no mezclar, digamos, por ejemplo, las papas con el caldo de la res cruda, ¿verdad? Y aquí, digamos, el caldo del pollo, del pescado con el plátano. Entonces sí que sea una bandeja dividida, eso sería lo único. Pero sí, está bien. Mónica, Sí, por acá tenemos una consulta de Maribel. Dice, ¿lo que se cocina en la freidora de aire se debe consumir de inmediato o se puede refrigerar para luego?
Se puede refrigerar, sí, se puede refrigerar. Digamos, igual que cualquier cosa. Ahí la idea, lo que uno no debería de hacer es permitir que eso pase en temperatura ambiente o que quede semicocido, ¿verdad? O sea, sí tienen que quedar bien cocinado. Cuando estamos hablando de carnes, tienen que quedar bien cocinadas para que uno las pueda guardar, ¿verdad? Lo que no se permite es que usted guarde algo medio cocinado. ¿Verdad? Entonces, en el caso del pescado, yo también he cocinado en una bandeja solo pescado cubierto con aluminio, que se llama estilo papillot, cubierto con aluminio y con vegetales adentro, incluso un poquito de salsa de tomate, y entonces eso también se cocina muy bien. Lo único es que hay que tener cuidado, si uno no pone un Pyrex, bueno, una bandejita, que el aluminio le quede bien cerradito hacia arriba para que no se le salgan los calditos. Y lo otro que hay que tener cuidado es que el aluminio no tape las entradas de aire de la freidora, porque la freidora trabaja con aire, entonces para que no vayan a ser un riesgo, ¿verdad? Como de seguridad en sus casas. Entonces eso sí hay que tener esa precaución. Pero sí, perfectamente, uno lo que esperaría es, lo saca de la freidora, espera que se baje un poquito la temperatura y cuando ya está como a temperatura ambiente, ojalá unas 2 horas, digamos, tapado, o sea, que no le lleguen moscas y así, entonces lo puede meter a refrigeración, y luego lo calienta y lo consume. Sí, perfectamente. Pues acá también nos pregunta Vane, ¿dónde se pueden conseguir esas bandejas separadas? Estas bandejas separadas, bueno, yo les mencionaba la semana pasada, algunos lugares donde yo he comprado y que me parecen seguras y que hay bastante variedad son, bueno, Universal, en Jamuni y en Pequeño Mundo. ¿Verdad? O sea, en Pequeño Mundo hay bastante variedad, la pura verdad, o sea, hay variedad y los precios están bien y todo. Entonces, esos son como los lugares en los que yo generalmente he comprado. Otra cosa que les dije la semana pasada, ven, yo he comprado en los outlets también, unos de una marca que se llama Packet, que es de estadounidense, también los venden por Amazon, que uno puede colocar las divisiones, pero esta no es apta para freidora porque no soporta temperaturas tan altas, pero sí me sirve, por ejemplo, si yo quiero llevar yogur, frutas y digamos una granola o algo así separado, entonces lo puedo llevar. Esto yo las ajusto y entonces divido en la tacita si yo prefiero en 3 o en 4, ¿verdad? Entonces esto me parece muy práctico. No les traje la tacita hoy porque la tenía ocupada. Y también hablamos la semana pasada de las bolsas. Entonces les traje algunos ejemplos de bolsas. Estas yo las había mandado a traer, ¿verdad? Que es una bolsita reutilizable. Estas son, digamos que no son certificadas libres de BPA. Estas las había comprado, creo que en Pequeño Mundo. Esta es súper vieja, entonces la verdad es que no me acuerdo. Creo que la había comprado en Pequeño Mundo. Y esta otra es de esa marca que les decía que se llama Stagerback, que es esa que venden en Jamuni, que es, ven, esta es muy fácil darle vuelta, esta aguanta, ¿verdad? Que uno la ponga a hervir. Entonces, y esta sí es libre de BPA. Entonces, estos se los traje también para que lo pudieran ver aquí como un ejemplo.